Satanás envía la palabra según el deseo del corazón del hombre. Dios envía la palabra según Él. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. La obra le pertenece a Él, los ministerios le pertenecen a Él. Hay un orden. La casa de Dios va a ser restaurada. La casa de Dios va a ser restaurada. No hagan caso, dice Dios, a lo que les presentan los maestros de la ley religiosa. Ellos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Ellos no le enseñan al pueblo que Dios es espíritu y que Dios mismo a través de su palabra guía al pueblo. Ellos doctrinan al pueblo en la carne. Ellos doctrinan al pueblo en la carne. ¿Por qué en la carne? Porque no hacen lo que Dios les dice. Ellos no practican lo que Dios les dice. Ellos no obedecen la palabra de Dios, hacen lo contrario. Viven en la carne. Por eso Dios dice, escuchen todos lo que les digan en cuanto a mí, pero no hagan lo que ellos hacen, nos dice el Señor. La palabra del Señor nos dice, que hay un periodo por el cual el templo se va a restaurar. Después de este periodo, después del periodo el cual el enemigo de las almas se está manifestando con milagros, con prodigios, el enemigo de las almas está atacando al hombre. Humanamente, el hombre no lo va a ver cuando muere espiritualmente como Dios se lo está trayendo. Me voy a explicar. Las situaciones espirituales las discierne el espíritu. Si el hombre ha muerto espiritualmente, no va a poder discernir lo que Dios le trae a través de su palabra y mucho menos los tiempos que estamos viviendo. El hombre que vive en la carne no va a poder discernir lo que está ocurriendo en cuanto a la apostasía, en cuanto a los tiempos finales. No lo va a poder discernir. O sea, que estos van a ser engañados. No van a entender. Decía, cuando se acabe todo esto que está ocurriendo, todo esto que nos dice el Señor, la palabra del Señor nos dice que Él va a traer justicia eterna para confirmar la visión profética. Dios nos dice que va a ungir el lugar santísimo. Dios está hablando de su casa, de su altar, de aquella casa que Él envió al hombre a prepararle, a hacerle. Dios le dice a Daniel, pasarán 7 conjuntos de 7, más 72 conjuntos de 7. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén, Dios va a dar la orden. Todo esto se hace en el mundo espiritual. Todo esto se hace en el mundo espiritual. El hombre es guiado por la palabra. El hombre es guiado por la palabra. ¿Quién es la palabra? Dios es la palabra. ¿Cómo Dios envía al hombre? Hablándole su palabra. Dios mismo direcciona al hombre. Para que el hombre sea guiado por Dios, el hombre tiene que escuchar la voz de Dios. Tiene que escucharla y retenerla en su mente y en su corazón.
La palabra guía, direcciona al hombre. Cuando los hombres caminan a ejercer algo, para dar un ejemplo, ellos son direccionados por la palabra. Dependiendo lo que hay en el corazón del hombre, es lo que el hombre se direcciona a hacer. El templo de Dios va a ser restaurado. Para que el templo de Dios sea restaurado, Dios tiene que tomar su palabra y depositarla en hombres señalados a trabajar para estos tiempos. Dios es la palabra. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante ungido, Jerusalén será reconstruida con las calles fuertes y defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Dios nos está diciendo que cuando se dé la orden va a venir un ungido y el templo va a ser reconstruido. Dios mismo es el que hace el trabajo. Él es quien llama. Él es quien unge. Él es quien envía. Dios es quien lo hace. Dios mira al hombre y Él lo escoge. No importa la posición que tenga el hombre. Cuando Dios llama, Dios restaura, Dios capacita, Dios limpia, Dios purifica. Dios no mira como miran los hombres. Los hombres escogen por su vista. Dios no escoge por su vista, Dios escoge por su corazón, por el corazón del hombre. Dios mismo es quien llama. Esto no le pertenece al hombre. Dios no le dio autoridad al hombre para llamar a nadie. Esto le pertenece hacerlo a Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. Dios es la palabra. Después de este periodo nos dice Dios, luego de que Jerusalén sea reconstruida con sus calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos, voy a hacer otro alto. ¿A qué se refiere Dios cuando nos habla de los tiempos peligrosos? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Hay un remanente que salió de nosotros que no le pertenece al Señor haciendo su trabajo. El pueblo de Dios está siendo vituperado, está siendo perseguido. El pueblo de Dios está siendo perseguido. Nada de esto va a terminar, va a culminar. El templo va a ser reconstruido. Pero los tiempos afuera son peligrosos. Hay un remanente que salió de nosotros que no le pertenece al Señor. Satanás tiene una autoridad. A pesar de los tiempos peligrosos, el templo se va a reconstruir. Aquí, en esta temporada, las vírgenes prudentes van a comenzar o van a seguir trabajando para restaurar el templo de Dios, para decirlo de esta manera.